Bueno. Bienvenidos, acérquense al fogón. Bienvenidos al segundo capítulo de Club de Cocina, el podcast donde la gastronomía se junta con el turismo para contar historias, territorios y gente que cocina con propósito. En este segundo capítulo ya iniciamos con el concepto fogón sonoro, donde tenemos invitados, donde vamos a dar charlas, dialogar, no tanto en el concepto de entrevistas, sino un diálogo, como lo decía. Bienvenido, Oscar González, creador de la Fiesta Nacional del Disco de Arado. Voy a empezar con la primera pregunta, que va a ser: ¿qué plato o comida te marcó en la vida? Buen día, gracias por la invitación. Un gusto estar acá acompañando a Fede, que bueno, el disco nos unió, en realidad, nos hizo conocer y nos unió. El disco tiene esa particularidad, ¿no?, que une a las personas, y la gastronomía, que es de unir a la gente. El disco genera más esa unión entre las personas. Bueno, la verdad que en el transcurso de tantísimos años y tantos eventos realizados, me han sorprendido muchísimos cocineros, pero tengo que reconocer que allá por el año 2010, un cocinero de la ciudad de Rafaela, Santa Fe, que vino a competir a nuestra fiesta nacional, me sorprendió haciendo un cabrito entero, deshuesado, arrollado, completo, en el disco, hidratado con té negro. El té negro aromatizado con hongos de pino, realmente todo un trabajo, porque son 12 horas que se deja por lo menos el hongo de pino para que suelte todo en el líquido del té, y acompañados con unas papitas al romero medianamente picantes. Pero el trabajo de 6 horas de cocinar un cabrito en el disco entero, completo, y que se cocine hasta adentro, es un trabajo titánico, porque es una de las propiedades y facultades y secretos que tiene el disco, que es paciencia. El disco es paciencia. El disco necesita un incendio abajo para cocinar, necesita 2 llamitas y mucha paciencia. Si lo apurás, el disco no te devuelve todo lo que le estás esperando. Así que el disco necesita que le tengas paciencia y amor, y después te va a devolver todo lo que le pidas culinariamente hablando. O sea que ese Oscar, bueno, te saludo, ya nos hemos saludado, nuevamente te doy la bienvenida, te agradezco que estés acá. O sea que ese es un plato, digamos, que vos lo marcas como icónico dentro de todos los festivales, y después nos podés comentar varios más eso, pero digamos que si tenemos que decir de un plato, ese, sobre todo por lo que estás comentando, ¿no?, lo de la cocción y demás, que no es lo más común, ¿no es cierto?, como si no un animal, un arrollado entero, como en este caso en el disco. Eso podríamos decir que fue uno de los que marcó un poco el festival y la receta de autor y demás, ¿no? Claro, porque nosotros en la Fiesta Nacional evaluamos 4 conceptos, y entre los 4 hay 2 que marcan mucho. Uno es la originalidad del plato, y otra es la complejidad, porque puede ser original, pero no complejo. Claro. Y en este caso era original y complejo. Entonces, reunía 2 características muy llamativas. Hubo otros más, hubo otros muy logrados, ¿no?, como hacer un carpincho a la frutilla y cosas así, que son originales y complejos, pero está lejos de cocinar un cabrito entero adentro de un disco, claro, arrollado, claro, y que se cocine el arrollado hasta adentro. O sea, eso requiere, y sin, porque cualquiera lo llenaría con lo que quieran, con cerveza, vino blanco, un caldo. No. Sí. Humectando nada más que el fondo del disco para que no se pegue, pasándole un poco de manteca, y requiere un cuidado después que suelte, permanente. Claro, que suelte su juguito el disco, el cabrito, que vaya alargando su jugo, su sangrecita, y eso humecta el fondo del disco, y el cuidado, el manejo del fuego, que para cocinar el disco es lo que más importante es, de no secar el fondo de cocción, que es donde está apoyado lo que vas a cocinar.
Así que ahí está la complejidad. Por esa razón lo nombro y por la audacia. Sí, sí. La audacia de tirarse a hacer eso. Ya los ingredientes también lo hacen que sean creativos y demás. Yendo un poquito, Oscar, aprovecho, te cuento a vos y reforzamos algo que estuvimos hablando con Camilo en el primer programa que hicimos. Acá lo que tratamos en este programa es de lo que es reforzar o hablar del concepto de gastronomía turística, ¿no? Y por eso vos estás acá hoy como invitado, como referente de este concepto, y te explico por qué y reforzamos la idea. Nosotros se habla de turismo gastronómico como la gastronomía como un complemento importante del viaje, es decir, aquel turista que hace una actividad gastronómica, se dice que está haciendo turismo gastronómico. Y nosotros desde el punto de vista gastronómico lo planteamos un poquito distinto al eje, es decir, aquello que te motiva directamente y que convierte al eje de tu viaje algo gastronómico. Y por eso digo que lo tuyo, tu evento, es un claro ejemplo, porque el que ha ido a la fiesta, decimos, no es que está de paso por ahí y aprovecha para ir a visitar una fiesta gastronómica, sino que puede suceder, pero es mucho más importante, ahora vos lo podés profundizar a esto, la gente que especialmente va y visita la fiesta por un interés gastronómico, por un interés culinario, bueno, porque acá se ve calidad encima de productos, de recetas de autores, creatividad, hay muchas cosas cuidadas que encima hace que se justifique el viaje, pero digamos que ahí entra un poco entonces la diferencia esta que decimos, turismo gastronómico, la gastronomía como complemento, y gastronomía turística es esto, es la fiesta nacional donde la gente va directamente y especialmente por la gastronomía. Lo que te quiero preguntar es, ¿cuándo te diste cuenta vos, o si ya cuando lo estabas planificando lo pensabas de esa manera, de que podía ser una fiesta, un atractivo tal que a las personas las motiva a desplazarse hasta Villa Yacanto? ¿Cuándo te diste cuenta de eso? Y se desplazan mucho. Miles. Sí, no, y muchos kilómetros. Claro. Muchos kilómetros. En realidad nació con este espíritu, nació así. Allá en el 2008, cuando arranqué con la idea de la fiesta, que su primera edición fue 2009, en nuestro pueblo, en Villa Yacanto de Calamuchita, el mes de mayo y el 1 de mayo, turísticamente era algo totalmente, ni siquiera temporada baja, era nula, porque inclusive los habitantes de Yacanto no íbamos a pasar el 1 de mayo a otro lugar, salíamos de paseo. Entonces, ahí entendí que había que generar un atractivo para que la gente viniera a Yacanto en una temporada nula y romper la estacionalidad, generar, aunque sea una temporada que sea media. Con el tiempo se transformó en más que alta por nuestra fiesta. Y bueno, así fue que la gente empezó a venir. Cierto es que la primera edición la realizamos en Semana Santa para hacernos conocer y tener un flujo natural de gente en el valle que pudiéramos captar. Pero después se fue directamente al 1 de mayo sin importar qué día de la semana caiga, y en aquel entonces no existían los feriados puentes que arrancaron en 2012, 2014 o por ahí, creo que 2012. O sea que no nos importó para juntar los 3 días, y el 1 de mayo caía un jueves, un viernes, y teníamos días hábiles en el medio, se hacía igual la fiesta, de hecho lo hemos hecho 5 días, claro, cuando cae miércoles. Entonces nació con el espíritu de romper la baja estacionalidad y traccionar la fiesta en sí, turismo hacia el pueblo de Yacanto. Lo que hoy sucede es que tracciona hacia el valle de Calamuchita, por el flujo que se ha aumentado tan importante, porque la disponibilidad de alojamiento que tiene Yacanto se ve superada por la concurrencia, entonces hay un derrame hacia Santa Mónica, hacia Santa Rosa, hacia Rumipal, hasta en algunos casos ha ido gente a pernoctar, porque suelen venir a pasar los 3 días en la fiesta, porque 30 ofertas gastronómicas no te alcanzan ni los 3 días para probarla. La rotación de los shows, del escenario, no se repite ningún número ningún día. Aparte, en familia te pasas un día como de familia, porque tenés paseo artesano, magos, payasos, títeres. La grilla artística es para toda la franja etaria, está contemplado que todos tengan un ratito de lo que les gusta. Claro. Así que, bueno... pero ahí es donde eso termina siendo el complemento. O sea, el complemento. La fiesta es gastronómica, claro, esencialmente, y el artista de nuestra fiesta nacional es el cocinero. Todo lo demás... Con sus platos. Acompaña con sus platos, sí.
Nosotros decimos que como el disco Arado es redondo, la fiesta gira en torno al disco. Usamos esa metáfora. Y bueno, y realmente hoy por hoy la gente se traslada desde distintas provincias. Tenemos el 52% de la concurrencia del público de fuera de la provincia de Córdoba. De fuera de la provincia de Córdoba. Así que objetivo cumplido, ¿no es cierto? Sí, con sí. creces. Y más allá de eso, después se ha transformado en un disparador de otras fiestas de similar organización, en menor escala, pero por suerte ha repercutido en que en muchísimos lugares se generen encuentros disqueros, campeonatos regionales, municipales. Tal cual. Oscar, te voy a preguntar para seguir bajo el concepto del festival, puntualmente entonces... Fiesta Nacional. Fiesta Nacional. Puntualmente, ¿qué día se realiza y la ubicación exacta donde es para que la gente sepa y por ahí quiere ir, sobre todo el año que viene, en 2026, que va a ser la próxima edición? Y todos los demás años. Sí, obvio. Nosotros tenemos como epicentro el 1 de mayo. De acuerdo a qué día de la semana caiga ese año el 1 de mayo, puede ser 29, 30 y 1, 30, 1 y 2, 1, 2 y 3. Tiene que ver qué día de la semana nos cae, ¿no es cierto? Si cae sábado o domingo, bueno, se arranca el viernes. Cuando cae un miércoles, es miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y así. O sea, el 1 de mayo es epicentro, y en torno a eso juntamos los 3, o los 4, o los 5 días, sujeto al día en que cae. Si cae un jueves, van a ser 4 días. Jueves, ¿Y ahora viernes, como domingo. 2026 cómo sería? 2026 ¿Cómo es queda? 1, 2 y 3 porque tenemos la suerte de que caiga viernes. Entonces son 3 días realmente turísticos. 2027 va a caer sábado, 2028 va a caer domingo, así que no tenemos ningún feriado y va a ser igualmente viernes, sábado y domingo con un día laboral que es el viernes en todos los casos. Claro. Y Villa Yacanto, Calamuchita, se encuentra en el valle de Calamuchita, en el corredor de la Ruta 5, donde van a encontrar Villa General Belgrano, Santa Rosa, Calamuchita, Villa del Dique, Rumipal. Desde Santa Rosa, Calamuchita se accede al camino de la ruta S228, que son 30 kilómetros en ascenso, y termina en Villa Yacanto de Calamuchita la ruta S228. Después se transforma en 273. Y ahí, medianamente cerca del centro del pueblo, está el predio donde se realiza el evento. Desde Santa Rosa son justo 30 kilómetros con un camino paisajísticamente hablando sí, alucinante. Escenografía natural. Sí, son 80 curvas, pero un paisajismo tremendo, natural. Sí, lo va disfrutando el viaje, el recorrido. ¿Qué oferta gastronómica se puede encontrar la gente cuando va? La propuesta es de 26 platos de comida y 3 platos de postres. Esencialmente, esto es un campeonato. Es el Campeonato Nacional de Comidas al Disco Arado, de acá es el campeón argentino, en la categoría postre y en la categoría comidas. En los 26 de comida estamos repartidos con 3 puestos de pastas, donde vas a encontrar pastas rellenas, el modo tallarín, también ñoquis. Ahí lo que juega es la salsa. Ahora justamente hay un cocinero que está preparando para mayo, lo ensayó ayer, unos sorrentinos con masa negra, con tinta de calamar y un relleno de truchas con panceta. Así que está muy jugado, Sí. muy jugado, y una salsa de hongos que la está perfeccionando. Arrancan ahora para llegar más o menos finito, yendo por todas las subsedes. Un entrenamiento, claro. Y de los 26 puestos de comida, que sacamos 3 de pastas, el resto queda repartido 2 puestos en menúes de cerdo, distintos cortes, y después todo lo demás es cocina de autor. No vas a encontrar un locro, porque son comidas típicas, y hay fiestas de comidas típicas. Claro. No vas a encontrar empanadas, porque no elaboramos menúes fritos. Y después todo cocina de autor, con cortes vacunos, y después todos los bichos. Mira, ese es
Ese, si no me equivoco, es el carpincho a la frutilla, si no me traiciona la memoria. Colorido el plato. Colorido el plato. Bueno, ahí están viendo que el perfil ecológico y sustentable de nuestra fiesta, que usamos cazuelas retornables. Te iba a preguntar son sobre esas eso, las que utilizamos, la gente las retira y después las devuelve al irse. Y no se utiliza en ningún concepto bandejas descartables. Y está apoyada esa cazuela sobre una bandeja posacazuela que es de madera artesanal, ven el bordecito ahí. Así que también se van devolviendo. Se van devolviendo. Lo único que usamos descartable, pues no nos queda otra, son los cubiertos. La cuchara o el tenedor, porque es imposible. Aunque ya hay gente que sabe, que conoce la fiesta y se lleva la suya. Eso es excelente y estamos tratando de que fomentar eso, claro. Se fomente cada vez más. Bueno, ahí tenés una paella de mariscos. Sí, esa es de este año, buenísima, salió con muchísimos bichos, como verán, no le falta nada. ¿Sí? Con tentáculos de calamar, con mejillones, tenía langostinos también, ahí están. Así que muy, en realidad lo que se elabora es todo así, ¿no? Todo sustancioso, todo con muy buena mercadería y sí, llamativo, algo que te sienta realmente colorido. Bueno, en los postres. Ahí tenés la categoría postre, ese es el postre campeón. Ahí hay dos postres. Uno es el crepe con frutas flambeadas, así como flambeadas y reducidas cocinadas en una reducción al Malbec, como 40 minutos. Ese es el postre tricampeón, que tiene un ornamento en caramelo. Y el otro ese es el postre tricampeón. Y el que está al lado es el postre actualmente campeón, que desbancó al Tri este año, que son unas frutillas. Sí, también en una reducción de vino tinto, con una maní, lluvia de maní, claro. Y una bocha de helado. Debajo de la bocha de helado también hay unos kiwis. Unos kiwis entibiados en el disco con un fondito de manteca y con un toque de pimienta negra. Oscar, bueno, ahí mientras que nos seguimos deleitando con los platos y viendo lo colorido, lo diverso, todo, y volviendo un poquito a esto de la gastronomía turística, te quería preguntar ahí algo que me parece que ha sucedido en el caso de ustedes y que va más allá de la gente que visita motivada por una fiesta, que encima, por lo que estamos hablando, hasta se lleva una buena imagen del lugar, hasta se puede llevar una enseñanza de cómo aprovechar el disco, a cómo hacer un poco más sustentable su cocina, bueno, a cómo compartir con el resto una jornada. Es muy completa en ese sentido, tan atractiva que me parece, que creo que se dan en algunas situaciones muy puntuales, que gente que va y directamente ya trata de ver cómo vivir en Villa Yacanto. Puede ser público o puede ser trabajadores, gente que trabaja con vos, que directamente busca la forma de decir, bueno, yo quiero vivir acá, quiero este lugar como mi lugar de trabajo, que sería, como la gastronomía dijimos que puede llevar a una persona a convertirse en turista e incluso en algunos casos convertirse y elegir un lugar para vivir por esto. Termina siendo así el recorrido un poco. ¿Te ha pasado? Me parece que hay alguien ahí del equipo que fue... Llegó por la fiesta y se quedó nomás. Bueno, por el lado del turista, del visitante de la fiesta, esa situación te la puedo dar por miles. Muchas. Por claro. miles. Te puedo asegurar que por lo menos 2.000 personas al menos tienen una casa de fin de semana en Yacanto por haber llegado por la fiesta. Y sí, y del equipo, si vos conocés, son varios los que llegaron a cocinar y se fueron a vivir a Yacanto y viven de eso en Yacanto. O sea, se metieron en la gastronomía con una oferta gastronómica, con un local en Villa Yacanto de Calamuchita. Realmente sí es. Y es más, hay un sommelier, porque tenemos los puestos de vinos con un sommelier que es muy simpático y muy gracioso, porque el sommelier es un personaje, es un brasilero,
hijo de japoneses que vivían en Brasil. Entonces es un brasilero achinado y con la tez trigueña y habla un portuñol. Ujú. Y es grandote, es muy simpático y siempre se ríe. Y él era sommelier de la cadena de Four Seasons, de la cadena de hoteles, ¿Sí? y del Hyatt, y anduvo por el mundo, ¿no? Por el mundo. Y recaló en Buenos Aires, la sucursal del hotel que está ahí en la avenida 9 de Julio. Conoció a una argentina y se casó. Bueno. Y un día salió de paseo, encontró que había una fiesta de este perfil en este lugar y vino a conocerla, se tomó la semana. Bueno, renunció al hotel, vive en Santa Rosa de Calamuchita, se dedica a hacer catas de vino en el Valle de Calamuchita, y cambió toda su vida y hoy es distribuidor de algunos vinos cordobeses. De Colonia Carolla, como, claro. Bueno, no vamos a nombrar, no vamos a andar haciendo chivo. No, pero hay muchos, ya los van a estar acá de invitados. Se dedica a eso y es un sommelier de un nivel tremendo. Yo a veces lo pruebo, veo un vino y le mando una foto, le digo, che, hablame de este vino. Y me llama por teléfono y me cuenta. Es decir, no lo estuvo googleando, ¿viste? Sí, sí. Él sabe hasta del terruño, donde viene, todo, ¿no? Claro. Es un grosso. Cristiano Yamamoto. Ya lo vamos a invitar, mira. Sí, entonces, bueno, ahí confirmamos un poco esto que decimos, que por ahí la gastronomía turística, pensada de ese, con esa seriedad, con ese profesionalismo, con esa pasión sobre todo, porque uno lo va haciendo quizás más profesional porque te apasiona, si no, no lo podría hacer de esa manera, y al final termina transformando un territorio. Eso es lo que a veces decimos, no solo por la gente que lo visita, sino porque se empieza a ver más gastronómicos en la zona, un sommelier, unos cocineros que se quedan, que ponen otros establecimientos, y bueno, ahí viene esto de la transformación del lugar. Fede, eso que decís vos de transformar un territorio, nos ha pasado en el año 2019, en la 11ª edición, prepandemia. Por distintas razones mudamos la fiesta al balneario de Villa Rumipal, a orillas del lago. Y bueno, se hizo la difusión de siempre. Y hubo muchísima gente, porque es como 1 de mayo, fiesta del disco, ya canto, como Chancho Almay. Y muchísima gente que llegó al predio. Y no vio nada. No vio nada y me llamaban por teléfono. Digo, pero si publicamos todo, estamos en Villa Rumipal. Ah, no, yo qué sé yo sé que 1 de mayo era acá y me vengo para acá. Claro. Pero te hablo de Misiones, de San Juan, de La Rioja, de Mar del Sí. Plata. Bueno, y eso es una transformación también del territorio. Claro. Hablando un poco de la gente que viaja para la fiesta, ¿cuándo te diste cuenta vos que la comida del disco iba a ser un motivo para el viaje? Bueno, como te comenté al principio con la pregunta de Fede, lo pensé así, ¿no es cierto? Busqué que sea algo que traccione gente de otros lugares. Sí, por supuesto que el público calamuchitano es esencial, sí, como flujo, inevitable, Claro. Inevitable, necesario, y por suerte nos acompaña y de buena manera. Notábamos que eso estaba pasando, que lo estábamos logrando, en la medida de que la gente cuando se va, que ya te va conociendo, pues se pasan los 3 días ahí, compran un abono, y cuando se van te saludan. O sea, eso te marca algo, que la gente terminó el evento y se va, no tiene por qué buscarte, esperarte que termine de hacer una nota y saludarte. Eso habla mucho. Entonces cuando te saludan, te refieren de dónde han venido. Y después es al revés. Cuando están ingresando ediciones posteriores, te ven por ahí, te saludan. ¿Se acuerda que yo soy el de Mar del Plata? Que, bueno, pero esencialmente un año, creo que fue en la 8ª edición, hay una radio de Hernando, FM 2000, que siempre cubre en vivo nuestra fiesta y hace la difusión allá. Y recorre la fila de la gente para sacar entrada, y ahí pregunta de dónde son, y me empezó a entregar un resumen de eso que él juntaba. Claro. Y ahí descubrimos que, más allá de lo que esperábamos, había gente de San Juan, de La Rioja, de la provincia de Santa Fe. Bueno, será por la cercanía del centro oeste santafesino, es un flujo tremendo que tenemos, tremendo.
es una de las provincias o la provincia que más nos aporta comensales. Bueno, eso ha hecho que apuntemos mucho la difusión en radios FM locales de distintos pueblos santafesinos, porque bueno, nos han acogido de buena manera. ¿Y tienen sede en Santa Fe? ¿Han hecho sedes en Santa Fe? Tenemos una sede, hemos hecho varias. Las subsedes, de repente vos llegás a un lugar, haces una subsede, puede perdurar, como la de los Cóndores, que va por la 11ª edición en el 2026, o durar 1 o 2, o es debut y despedida, claro. Porque nosotros hacemos la organización, y vos lo has notado, bajo... vos fuiste subsede, tenemos el reglamento, ¿sí? El reglamento, y bueno, eso es esencial que se cumpla o no para volver año tras año, porque el contrato que se firma con la entidad organizadora de subsede es por esa edición. Claro. Y se renueva por ediciones sujeto al cumplimiento de esos requerimientos con un más menos, o sea, puede haber fallas. ¿Cuáles serán los requisitos más importantes para poder ser subsede? Bueno, esencialmente disponer del predio. Ajá. Y tenemos ciertas cuestiones protocolares y de seguridad e higiene. O sea, la cuestión protocolar, siempre hacemos el izamiento con aurora, el himno, que se cumplan algunas condiciones de darle una posibilidad a los cocineros de que tengan un lugar de alojamiento, y no buscamos un hotel 5 estrellas, hasta un lugar donde ellos masivamente, un Zoom, hasta el cuartel de bomberos hemos conseguido que puedan descansar, tener buena ducha, y la parte organizativa, que se le brinde lugares donde cocinar, hablamos de fogonero, hablamos de un lugar con sombra, que albergue bien al público, que el público esté cómodo, porque si no viene, y si viene se va, y si viene no vuelve. No son cuestiones demasiado leoninas, ¿no es cierto? No, son adaptadas simplemente es como una guía para poder hacer en el lugar un evento de este tipo que es gastronómico. Entonces tiene unas características lo que decía Oscar, el predio y demás, pero que no es ninguna exigencia. Es más que nada, muy probablemente todos los lugares tengan un espacio para hacerlo. Después lo que falta puede faltar, digamos, son ganas o decisión de hacerlo, pero no es que sea algo tan estricto, sino más que nada decidirse a hacerlo y buscar y generar las condiciones para esto que es gastronómico, que a diferencia de cuando vos necesitas un escenario, mesa y silla como algo artístico, en este caso necesitas otro tipo de instalaciones, como puede ser asadores, cuestiones que hagan a la higiene, a la seguridad del evento. Y bueno, y después también, como decía vos, probar un poco también el público, si la gente está dispuesta a aceptar en ese entorno, si están más acostumbrados a lo que son, le dan importancia a este tipo de eventos gastronómicos. O sea que eso más que nada, en el caso de Oscar, por ahí que le toca a lo mejor analizar para llevarlo a un lugar que puede tener muy buena predisposición, pero quizás no es un lugar que todavía está desarrollado o posicionado la gastronomía como para llevar a tentar a la gente a una fiesta de este tipo, ¿sí? Claro, nosotros hacemos hincapié justamente en ir a los lugares donde no está instalada ese tipo de gastronomía. Buscamos ser pioneros. Después, cerrando lo que me preguntabas de los requerimientos, tiene que proveerle al cocinero la leña suficiente y de la calidad de leña que se necesita, que tenga provisión de agua potable para cocinar, la energía eléctrica necesaria para enchufar los freezer, porque se transforma. Eso es como cuando ves que llega un circo y suben la carpa. Bueno, estos se transforman, se trasladan con freezer, con la materia prima que salen congelada de destino, de origen hasta el destino, y la guarda del freezer, que obviamente va cargado, pero dura, ¿no es cierto? Cuando llegan tienen que tener electricidad para enchufar el freezer, por ahí se necesita usar alguna procesadora, algo por el estilo, para ciertas comidas. Mi consulta iba más a lo gastronómico. Si cada chef, cada receta tenía que tener algo puntual para formar parte. Sí, bueno, esencialmente la vara de exigencia que tenemos en la fiesta nacional se reduce muchísimo cuando vamos a una subsede, y sobre todo cuando es que se inicia, porque si te pones midiendo de la misma manera no vas a conseguir una convocatoria de cocineros para
para esa subsede que está arrancando. Entonces por ahí hasta permitís algún menú que como se diría no califica para ir a competir. Se hace de todas maneras un relevamiento, una una guía, admisión, un acompañamiento, una orientación para claro, que le hagan un retoque al plato que te presentan. Y bueno, por ahí se admite una bondiola que no la admitimos en la fiesta nacional. Sí, o sea, lo que no tiene exclusión, un pollo no se va a admitir nunca, por ejemplo, porque vos no sabés nada de cocina al disco, no tenés un disco, venís por la ruta, ves un disco que se vende en la banquina, lo comprás, llegás a tu casa y ¿qué le tira adentro? Un pollo. Un pollo. Unos ravioles. Claro, entonces el tema es hacer algo que no hagas en tu casa y que vos digas, esto se podía hacer al disco. Claro. No sabía, ¿no? O sea, que en la categoría postre, cuando, entre otras innovaciones, cuando salimos con el helado frito y qué sé yo, son cosas que a la gente le rompe un poco la cabeza desde la ortodoxia culinaria. Sí, sí. Pero sí, en las subsedes se trata de llevar lo más alto posible la El vara, nivel de, claro. pero teniendo una flexibilidad bastante importante. Por supuesto, una subsede como la de los Cóndores, que es la más antigua, que va por la 11ª edición, ahí ya a esta altura del partido... casi igual que la sede principal. Igual, todo nada. ¿Viste? Sí. ¿Y cuál fue el plato más extraño que viste cocinar al disco? Bueno, platos extraños al disco, tengo mucho de mi autoría. Yo tengo 78 recetas propias. Ajá. Y más de la mitad son extraños, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Vos no podés pregonar algo y pedir algo que vos no... Vos tenés que tener ascendencia. Entonces vos tenés que mostrar que se puede hacer, que se debe hacer. Una de las cosas que más hago hincapié es que no me guisen la comida. Yo no quiero una comida guisada. A mí me encanta cuando precisás 3 discos para juntar los ingredientes en la bandeja, después en la cazuela, y que cada ingrediente, por ejemplo, vos vas a hacer, acá me tomo el atrevimiento, estoy delante de un gran cocinero. No, vámonos. Ponele, vos haces un cabrito, no sé, a un cordero, a la menta, que lo que le va bien, o al fernet, o a la pimienta negra. Y después vos lo mezclás con unas verduras que tenés en otro disco, o haces algo que en mi libro está totalmente prohibido, le pones crema, porque amalgama e iguala todos los sabores. Entonces vos, ¿para qué trabajaste Claro. dándole un toque a una carne y después le pones crema? Claro. Perdiste todo. Entonces, en ese sentido, te puse el ejemplo de un disco con verduras, con el cordero, en este caso. La carne por un lado, la verdura por otro. Porque es algo, o sea, también descarto mucho la verdura como guarnición, así, un salteado de verdura, pues también yo le digo a mi nieta, haceme un saltadito de verdura y me lo hace en casa, ¿no es cierto? Se busca un arroz frito, se busca un montón de cuestiones que sean diferentes. Entonces, vos después servís por separado en la bandeja, con una presentación acorde, y bueno, vos probás el cordero, tiene gusto a lo que vos quisiste llegar, si lo lograste. Probá la verdura, que están hechas con ciertas especias, si querés hacerla con Merkel o con lo que vos quieras, vas a llegar a lo que buscas. Y vos como comensal después mezclás si querés. Claro, claro. Es como servir algo en un colchón de puré. El puré va a tomar el sabor de todos los jugos que va a escurrir la comida que le pones arriba. Y vos capaz que al puré le diste un toque. O sea, hay puré que nosotros elaboramos puré al pesto, o puré de remolacha, de zanahoria, con rúcula. Y vos después le pones arriba una comida que escurre su jugo natural, y el puré ya no es lo que vos hiciste. Puré con berenjenas asadas al rescoldo, que después lo mezclas todo. Y después le haces que absorba el jugo de otra comida,
¿para qué trabajaste? Entonces, el puré en un bollito, la comida al lado, y el comensal va a ir jugando con los sabores y va a descubrir sabores, va a descubrir sí, que queda todo mucho más colorido, además, exacto, y los sabores más no unificar sí. un solo sabor en la comida. Ese es el criterio que esencialmente se busca y se puntúa en la fiesta nacional. Hablando de eso, Oscar, y te dejo ahí que tomes un mate tranquilo, ya continuamos con la charla. No, me quiero meter nosotros tenemos un segmento acá en el programa que se llama Una receta con historia, donde rescatamos o revalorizamos alguna receta que está perdida, alguna técnica, y hoy en realidad, bueno, no me quería ir muy de tema, así que me tomo el atrevimiento, aunque tenemos el máximo referente de lo que es comida al disco, y que Oscar es el que podría tranquilamente hacer este segmento. Bueno, yo les quiero contar algunos datos así muy básicos de lo que es justamente una técnica de cocinar al disco, y después Oscar, si quiere contarnos detalles más profesional todavía mejor. Y si bien acá Oscar nos decía un poco esto de, porque ellos ya lo han profesionalizado, ya han hecho del disco una herramienta que ya lo han revalorizado, pero yendo un poco a la historia y a lo básico del uso del disco, en este segmento lo que queremos decir es, bueno, el disco nació como una herramienta, o sea, en realidad no era una herramienta para cocinar, sino que era una herramienta del campo, y alguien dijo, che, ¿qué tal si usamos esto? Que era un acero especial, un material de esos que irradian calor de manera regular y que encima tiene esa parte así cóncava. Dijo, ¿por qué no cocinamos algo en este material? Y ahí fue que se empezó a cocinar. Pero digamos que nace como una herramienta de campo. Y bueno, y después surgen muchos usos, como los que decía Oscar, pero digamos, recordemos que el disco en sí, el disco de arado, no es con bordes, sino que es el disco plano, ¿no? Que sí tiene esa superficie así cóncava que hace que el calor vaya de forma muy pareja, más el material grueso y demás, pero que el agregado es el borde como para poder agregar líquidos. Y si tuviésemos un disco, además de lo clásico que tiene las manijas, las patas, si además tiene una tapa, normalmente la tapa es eso, es un disco clásico sin bordes, donde ahí podemos hacer un salteado sin tanto líquido. Y si fuésemos una receta básica, a lo mejor de las que no van en el concurso, pero que son de las que más de la receta más difundida, de un pollo al disco, por ejemplo, podríamos hacer un pollo al disco en el disco que tiene las paredes agregadas y unos huevos u otros vegetales en la tapa, utilizándolo como un sartén. Entonces, bueno, rescatando esto y yendo a lo básico del elemento y tratando de que esto de recetas con historia sepamos de dónde viene un elemento tan significativo y tan importante como puede ser un disco de arado, y que en definitiva trae aparejado una técnica de cocción también muy interesante, porque eso, bueno, en un campo puede tener unos yuyitos secos, unos palitos, y te puedes hacer una comida completa. Así que, bueno, esto fue una breve digamos, introducción en este segmento de Receta con Historia, donde ya vamos a ir viendo temas como estos, técnicas, recetas, elementos de cocción. Así que bueno, Oscar, perdón por meterme en el tema tuyo, ¿no? Excelente tu introducción, me parece. Si querés aportar todo lo que quieras aportar. Realmente muy, muy oportuno, y yo creo que de cada actividad que una persona realiza, tiene que saber la historia de esa actividad. Claro. Si no, me parece que algo te está faltando, ¿no es cierto? Vos me dijiste que tenés un libro, ¿no? Que vas a sacar ahora. Vamos a sacar un libro. Y te aporto 2 o 3 frutillitas de postre para la cuestión del disco, porque yo creo que John Deere, que fue el primer productor de discos para arar la tierra en el siglo XVI, nunca pensó que en el Río de la Plata se lo íbamos a transformar en una herramienta culinaria. Y arrancó como decía, hay que buscarlo de sponsor a John Deere, ¿no? Claro, tenés razón. Y tal cual dijo Fede, esto arrancó como churrasquera, cuando para arar la tierra a tiro de buey, 1 hectárea te llevaba una semana. Entonces los tiempos había que exprimirlo al mango, y entonces a alguien se le ocurrió, como dijo Fede, quién sabrá quién fue, de prender una leña y tirar un disco y unos churrascos. Después, con el tiempo, eso pasó en la década del 50. Después, con el tiempo, aparecieron los flejes, las patas, la manija, y bueno, hoy estamos encontrando esta herramienta que no es sofisticada, pero que es muy útil. Y los discos en el eje, en el chasis, donde van anclados,
tienen un agujero en el centro, Uh-huh. que es donde van y tienen tuerca y contratuerca y sobre ese eje giran. Por lo general, cuando se fabrica un disco, ese agujero se tapa. Hay que soldarlo, claro. Claro. En mis discos ese agujero está. Ese agujero está. Le hago poner una tuerca Sí. y le pongo un bulón del lado de arriba. Entonces, le pones el bulón y lo usás como un disco que le han tapado el agujero con soldadura. Uh-huh. Pero si vos querés hacer un cerdo en vez de la parrilla en el disco y precisás que desgrase, Muy bueno. le sacás el tapón, le haces los pinches necesarios al cuero del cerdo, te va a desgrasar, no se va a cocinar, no va a reabsorber esa grasa. Claro. ¿Y qué conseguís? Cuando gotea abajo se prende fuego. Claro. Y es tu leña. Máxima sustentabilidad. Y es tu ahí, leña. máxima. O sea, te va dando calorías. Y Claro. a veces lo tenés que abrir un poquitito para que el fuego no se centralice. Y te juro que cuando empieza a desgrasar, ¿no es cierto? Después de 1 hora de cocción, te lleva 5 horas. También con un palito, 2 palitos. Bueno, el disco también tiene esa funcionalidad si lo sabés armar. En vez de cerrar el agujero, ponerle una tuerca con Claro. un bulón de arriba. Y nada, lo sacás cuando lo querés. Oscar, ¿sos de cocinar muy seguido en el disco o lo dejás más para eventos especiales? Es que no cocino en eventos especiales casi, porque el que toca nunca baila, ¿viste? Y si estás organizando no podés cocinar. Pero por ejemplo, un cumpleaños familiar, una Navidad, un Año Nuevo. Sí, vos sabés que me gusta muchísimo, pero muchísimo cocinar a la estaca. Entonces, poco vale el pedido de la familia y del amigo, ¿no? Che, hacete una estaca. Bueno, y si no, hacete algo al disco. Lo que sucede es que vos haces algo a la estaca y sabés que en medio tenés a la gran mayoría de los comensales conformes. Los ingredientes que lleva una comida media elaborada en el disco, por ahí no son del gusto de todos. Ujú. Claro. Y bueno, entonces para no andar renegando, tirás una estaca. Pero en mi casa, 2 días por semana sale un disco. Ah, seguido. Sí. Y no sale un disquito, sale un disco como Contundente. de ensayo para lo que venga, ¿viste? Agarro una de las recetas que tengo, cualquiera, y bueno, ese día encaro esa y la hacemos. ¿Cuál es la receta favorita? ¿De las mías? Sí, la que más hagas. No, las hago a todas por igual para no olvidármelas. Pues entonces voy practicando para que si estás en un lugar de paso y te dicen, che, hacete algo, las tengas frescas, porque si no se te duermen. Una que me gusta mucho hacer y que le gusta mucho a tu amigo Fabián, yo le pongo nombre a las recetas. Ujú. Esta se llama cordecerdo agridulce, porque tiene cordecerdo, Ujú. ¿no? En igual cantidad, Sí. los 2 cortes. Y por otro lado, bueno, eso va cocinado con unas especias en el disco. ¿Y qué le da el dulzor? ¿Miel, frutas o qué? No. ¿Qué ingrediente? Bueno, en otro disco, ahí va con una base primero una base de cebollas cortadas medio en pétalo, que apenas las blanqueo. Bueno, ya estoy haciendo la receta, pero dale que vamos, ¿no? Sí, sí, ¿La vamos, hacemos? ¿La hacemos? Vamos, Sí, la la- Bueno, prendemos el fuego, sí. apenas las blanqueo y después un pequeño caldito y ahí le pongo un poco de sal para que suelte un poco de jugo. Ahí es donde frito el arroz y después se le incorpora el caldo, un caldo de lo que vos quieras, lo haces para cocinar el arroz. Estando el arroz y en otro disco, mira, ya estoy hablando de 3 discos, Claro. hago una cebolla caramelizada. Ahí viene el dulzor ahí un poco.
Después integro todo. Cuando integro todo, integro la cebolla caramelizada y ahí le aporto. Que entra en la cocción del cor de cerdo, cuando están en un solo disco, la manzana verde en gajos. En gajos, sin pelar, en mi caso. La puedes pelar. Sí. Y cuando se integra todo, lleva unos duraznos también en gajos. En gajos. Todo eso integrado, en este caso se integra porque ahí sí necesitamos que los sabores estén se intercambien un poco, claro. Claro, porque si no termina siendo agridulce. No termina siendo agridulce. Bueno, ese es uno de los platos que me gusta hacer. Que me el más querido por la gente, digamos. Sí. Y después otro que le puse el nombre paella serrana, que como toda paella, por supuesto, tiene que tener arroz. En este caso un arroz normal, no fritado. Y entre todos los ingredientes lleva los mariscos de rigor y cabrito. Bien ahí. Y cabrito. Entonces, conjunción de tierra y... Claro. Y después cuando lo presento, lleva cabrito a la pulpa, ¿no? Lleva arriba pinchadito una costillita del cabrito y una ostra. Entonces tenés la combinación. Te das cuenta bien. Mar y tierra es simbólico, ¿no es cierto? ¿Oscar, vos autodidacta o quién te metió ahí en la cocina? ¿Te enseñó alguien o todo autodidacta? Claro, yo no vengo del mundo culinario. Si bien hace 20 años estoy con esto, mi profesión es totalmente diferente, o lo fue. ¿Qué era? Yo soy licenciado en seguros y manejé una empresa de seguros y la creé yo en el año 82, por 25 años la conduje. La historia de mi incursión en el disco de arado se remite a cuando era un adolescente. Tenía un amigo, Carlitos Vales, un amigo del corazón. Los amigos son del corazón, ¿no es cierto? Si no, no serían amigos. Que durante muchos años compañeros de la secundaria. Terminamos el año lectivo, pasamos la fiesta con nuestros viejos y el 3-4 de enero nos íbamos de mochilero por todas las vacaciones. Volvíamos para volver a clase. En esos andares, que llegamos hasta Bolivia y distintos lugares, una de las primeras escalas de uno de los viajes fue en Gualeguay. Y había un señor pescando, sacaba dorado, sacaba bagre y tenía el disco ahí, y con aceite caliente, y lo fritaba y lo comía. Y yo vi ese disco ahí, yo conocía las ollas de aluminio de mi mamá, esas cosas, no conocía otras cosas. Claro, imagínate que como mochilero, tus relaciones públicas son fundamentales para suministrarte la comida. Vos tenés que ser simpático con todo el mundo para caerle bien y que te inviten un plato de comida, porque realmente vas de mochilero. Es así, literalmente, ¿no es cierto? Y bueno, entonces nos hicimos amigos de ese hombre y empezamos a probar el pescado frito que él hacía y le pregunté qué era eso y me contó qué era y me dijo qué era y bueno, cuando volví de mi viaje, ¿qué hice en mi casa? Un pollo al disco. Compré un disco y hice un pollo. Claro, muy bueno. Y de ahí no... Entonces cuando Camila te pregunta, claro, capaz vos interpretaste que te preguntaba de un plato que marcó en el festival, que está buenísimo lo del cabrito, pero me parece que este plato, o sea, en tu vida, digamos, un plato que marcó tu vida, es esto que estás comentando. En mi inicio, vos, ¿no? Sí, claro. Mira ahí cómo te sacamos sin querer otro dato, claro. Sí, claro, porque ahí a vos te llegó la curiosidad, por cocinar, llevado a ese punto, por la técnica. Muy bueno. Sí. Después la técnica se fue desarrollando y ahí sí, en el desarrollo de la técnica y un montón de cosas se puede decir que soy autodidacta, nunca pasé por una escuela de gastronómica. Claro. Y bueno, y aparte vas aprendiendo sí o sí con la cantidad de cocineros que pasan cada año. ¿Sabés cómo aprendés de todos ustedes? Te nutres de todo eso, claro. Hasta hablando de cualquier cosa te tiran un tip y vos ya lo agarras propio. Lo agarras propio y después vos una que es como la receta, vas a hacer una receta y la das, ya no es más tuya, es del otro y la va a llevar y la va a modificar, pero es así, ya no sos dueño de esa receta. Y los tips también vos los incorporás y los ponés de acuerdo a tu necesidad. Claro. Son fundamentales las conversaciones con los que saben.
Oscar, de mi parte, ya como para ir cerrando un poco, liberándote, sé que venís de una fiesta ahí, estuvieron este fin de semana con uno de los eventos, tienen uno el próximo fin de semana. De mi parte, como te digo, para ir cerrando, simplemente hacer como un balance de esta muy rica charla, muy agradecido y que compartamos esto que es, viste, una que nos vemos, nos volvemos a encontrar, volvemos a hablar de esto que nos gusta, y lo que siempre tratamos, y este es un espacio para eso, es transmitir, ¿viste? Despertar un interés en algo que sabemos que te puede llevar a o alimentarte mejor, o a relacionarte mejor con la gente, a disfrutar en los momentos, a desestresarte, que es esto, que es la comida, y como decía vos al principio, que encima nos reúne, que tiene la capacidad de eso, de reunirnos de manera presencial, real y no virtual como es el caso de las redes sociales, sino que acá nos reunimos realmente a compartir algo. Así que bueno, muy agradecido por esto y como decía, haciendo como un balance de que hemos hecho en este programa, en una técnica, en una historia que podríamos estar horas acá hablando de eso, pero brevemente tratando de hacer un repaso por las cosas importantes que significa hacer una fiesta nacional, que eso también hay que rescatarlo y destacarlo, que es una fiesta nacional que va en torno a muchos lugares, que han hecho de su espacio, como es Villa Yacanto, atraen turistas, atraen gente a vivir, atraen otros cocineros aficionados a eso, así que bueno, hemos querido eso, hacer un repaso por el significado de esto de la gastronomía turística y bueno, gracias. Camilo, no sé si vos querés preguntarle algo más a Oscar y ya así lo despedimos. No, vamos a hacer el cierre, ya estamos en hora y nos está haciendo señas Nacho. Así que bueno, vamos a mandar primero que nada saludos y agradecer al Instituto Mariano Moreno por el lugar y el espacio. Gracias, Oscar, por acompañarnos. Ojalá la próxima vez que nos veamos sea con un plato de comida al disco de por medio. Gracias también, Fede, como siempre. Y bueno, de esta manera cerramos el segundo capítulo de Club de Cocina. Nos vemos el martes que viene.